Poco que tengo, me dedico a leer informes, estudios, libros y cosas, entonces casi no veo televisión, pero ahora te veía mucho a ti Muchas y a gracias. Juan Pablo Uribe, Uribe. donde quiera que esté, mi abrazo, Juan Pablo. Mira una cosa, Gedeón. Antes de entrar en la materia política, vamos a dedicar todo Ok. el espacio a la política. Háblanos de tu recuperación. En la vida política dominicana, los temas de salud son temas que se manejan con un secretismo sin precedentes. Y hay que decir que yo, que he visto a Gedeón en estos meses, lo he visto muy recuperado. ¿Cómo te Así, sientes? bueno, yo me siento muy bien, tú sabes, la noticia de un cáncer siempre es estremecedora. Cuando tú no tienes información sobre la enfermedad, como casi todos, cáncer es muerte. Entonces, desde que te dan la noticia, tú te enfrentas a la muerte. Y eso cambia tu vida. Porque yo no sé si la gente algún día reflexiona de la muerte, quizás a los 90 años. Pero a la edad que yo tengo, a los 51 años, Muchacho. nadie reflexiona sobre la muerte. Pero cuando te llegue esta enfermedad, tú sí reflexionas sobre la muerte. Entonces, para mí la clave está en cómo tú confrontar el miedo a la muerte. Yo creo que eso es lo primero. Porque el miedo derrumba a la gente y contribuye a que tú no puedas enfrentar la enfermedad de manera correcta. Psicológicamente te afecta, Te impacta. te impacta. En segundo lugar, la segunda reflexión que yo saco de la enfermedad es hay que investigar la enfermedad. Por varias razones. Número uno, para que tú la entiendas, para saber lo que tienes y cómo manejarlo. Y luego porque en esto existe, igual que en todas las ciencias, corrientes. Sobre una misma enfermedad hay diferentes escuelas que tienen diferentes formas de confrontar la enfermedad, pero una puede que sea correcta y una que no. Entonces, si tú estás informado, tú puedes tomar también partido y decir, no, 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 yo creo que esto es lo mejor para mí. Por lo tanto, informarse sobre una enfermedad es totalmente vital. Tercero, siempre hay que buscar una segunda y una tercera opinión. Porque en los temas de salud, cada médico tiene una formación diferente. Quizás leyó menos, quizás va a menos congresos, está menos informado que el otro. En esto, la ciencia es muy dinámica y cada año salen nuevas drogas, nuevos protocolos. Y si los médicos no están al tanto, no saben que quizás se puede curar de una manera, que ya no, o se enfrenta de otra manera. Por lo tanto, es bueno uno buscar siempre una segunda y hasta una tercera opinión, que fue mi caso. En la tercera opinión fue que conseguí el médico correcto, para que tengas una idea. Y yo creo que estas tres lecciones son claves. Y luego, yo creo que uno no tiene por qué ocultar una enfermedad. Claro. Eso no debe avergonzar a nadie. Por el contrario. De hecho, no sé si notaste que en principio yo me puse un sombrero. Sí, claro. Después me lo quité. Claro. Y yo dije, ¿por qué tengo yo que ocultar? Hoy vimos un concierto, no daba con tu Sí, sí. Claro. Y yo dije, ¿por qué tengo yo que ocultar lo que caracteriza al cáncer, que es pérdida de pelo? La pérdida del pelo? No, todo el mundo sabe que yo lo tengo, bueno, me quito el sombrero. Entonces, bueno, todo esto ha hecho que uno su vida, por supuesto, la ve ahora en forma un poco diferente, pero en términos de mis principios, mis ideas, mis proyecciones de vida, todo esto, yo no he cambiado absolutamente nada. Mira una cosa, Gedeón, ¿has recuperado tu peso? No, es al revés, yo subí de peso, yo fui al revés de lo que pasa con muchos enfermos de cáncer. Sí, porque hay una tendencia que la gente disminuye, yo fui a subir, entonces todavía incluso tengo algunas libras de más que tengo que bajar, pero cuando ya termine totalmente el tratamiento. Ok, sí. Una cosa, Gedeón, ¿cómo tuviste que retardarte para insertarte en la mecánica tanto del trabajo como en la política? Bueno, mira, el médico desde el principio me dijo que no abandonara mis actividades. Porque lo peor que le puede pasar a un enfermo es acostarse en la cama, a rumiar sus problemas y a pensar en todo esto mucho más cuando es una enfermedad potencialmente mortal. Y él me dijo, no, 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 sigue tus actividades de vida, claro, no igual que antes, evidentemente, pero trata de mantenerte activo. Y yo nunca dejé de ir al trabajo. Disminuí el ritmo, por supuesto, no iba a diario, pero nunca dejé de ir al trabajo. Y las actividades políticas también las disminuí al mínimo, pero no dejé de trabajar. Lo que hice fue que me concentré más en la parte intelectual de la política, a hacer informes, a desarrollar trabajos para la campaña, pero abandoné la parte como práctica de meterme con públicos, con todo esto, pero
yo no lo dejé, no, en ningún momento, porque eso me ayudaba, Claro. me permitía también, me daba vida, ¿no? O sea, la cosa, Claro. lo que te apasiona, no lo dejé. Mira una cosa, Gedeón, haciendo un balance de la actual situación, que estamos en la cuenta regresiva de un proceso electoral, yo recuerdo que si a alguien yo escuché hace tiempo hablar de la viabilidad de la reelección, fue a ti. Haznos un balance entre aquella reflexión inicial y el hoy. Bueno, mira, Guido, los que como yo, tan tempranamente comenzamos con la reelección, en mi caso particular, yo lo hice por dos razones fundamentales. Número uno, porque el pueblo lo pedía en ese momento. 50% más uno es una mayoría democrática en cualquier país del mundo. Eso está establecido constitucionalmente. 60% es una mayoría, digamos que amplia. 80% es un plebiscito. Y en las encuestas, en ese momento, entre 78 y 80% estaba dispuesta a aceptar una reforma constitucional que cambiara el modelo presidencial para que el presidente se reeligiera. Ante un hecho así, una persona como yo no puede, primero porque era un hecho altamente democrático. La segunda razón es porque yo tengo una conciencia muy plena de que todo el desarrollo dominicano de los últimos 30 años, que es innegable, requiere para su consolidación de nuevas reformas estructurales. El país requiere de una nueva ola de reformas económicas, políticas, sociales. Y para nosotros poder plantear esas reformas y llevarlas a cabo, necesitábamos un líder que primero tuviera mucho capital político. Segundo, mucha autoridad, tanto en su partido como en la sociedad. Y número tres, mucha legitimidad. En mis estudios sobre reformas en América Latina, las reformas que se han emprendido sin un líder con esas características no han llegado a feliz término. Las boicotea la oposición, los intereses, y al final las reformas terminan diluidas. Cuando han sido llevadas por líderes con mucho capital político, con autoridad, las reformas pueden llegar a llevarse a cabo. Cuando yo miré el espectro político de los diferentes dirigentes, en ese momento muy coyuntural de la vida dominicana, quien tenía las tres características era el presidente Danilo Medina. Y yo creo que el próximo gobierno que viene será un gobierno de importantes y profundas reformas estructurales. Óyeme, Guido, el país no le va a perdonar al PLD que luego de tener un control del Congreso durante varios periodos no haga esas reformas estructurales para dejar institucionalizado el crecimiento, la estabilidad, las reformas sociales, las reformas políticas. No se lo va a perdonar. Gedeón, ¿cómo ustedes articulan eso en el marco de una realidad de este país, donde resulta casi incompatible la condición de dos figuras fuertes, dos liderazgos en un partido? Yo creo que esa es una de las magias que tiene el PLD y tiene que ver mucho con el legado de Juan Bosch y cómo él nos formó, cómo fundó el partido y todo esto. El PLD tiene una serie de características, yo quisiera rescatar 3 o 4, que nos diferencian del resto del sistema de partido. Mira, número 1, tenemos sentido de cuerpo. No sé si tú notas que nosotros nos peleamos, nos decimos cosas, tenemos diferencias, pero al final tú ves esa dirección del partido siempre junta, al final. A diferencia de otros partidos que esas diferencias la llevan al terreno personal, que es la segunda cosa que nos diferencia. No llevamos al terreno personal los problemas políticos. Tenemos diferencias, nos decimos cosas, pero siempre en el terreno político. Es difícil que tú veas en el PLD un dirigente referirse de manera personal a algo del otro dirigente. La tercera cosa que tenemos importante es que tenemos una militancia política que en su estructura fundamental fue educada por Juan Bosch en los círculos de estudio. Aunque tenemos un partido muy grande, hay un núcleo que está desde comité político, comité central y organismos, digamos, direcciones provinciales, que es el viejo PLD, el formado por Juan Bosch. Y ahí hay una especie de inteligencia colectiva que ha hecho
que esa disciplina regia de Juan Bosch todavía quede en la cultura política, los métodos de trabajo, el centralismo democrático, todo esto, quede como en la cultura de todos nosotros. Y hace que en cada momento esta militancia pueda elegir el mejor candidato y aceptar las directrices. Y para mí el cuarto punto que nos diferencia del resto de los partidos es que tenemos un organismo, que es el comité político, que es único en el sistema. No hay un partido que tenga un comité político. Me refiero a que tenga la autoridad para administrar el partido. Y una autoridad que es aceptada por el partido. Eso le ha permitido al comité político, esta autoridad y esta aceptación de las bases del partido de esa autoridad, administrar y regentear correctamente el partido. Y eso quiere decir que la gobernabilidad interna es posible cuando hay un organismo al que todos respetan, incluyendo los grandes líderes, que respetan este organismo también. Yo creo que estas cuatro cosas nos hacen a nosotros un partido que nos permite una gobernabilidad dentro de la diversidad y dentro de los problemas que tenemos todos los partidos. ¿Y cómo ha sido posible preservar la autoridad en el marco de una dirección que en el caso del PLD tiene demasiado tiempo ejerciendo la condición institucional? Mira, yo creo que lo que salvó al PLD fue la alternabilidad con Danilo Medina. Es decir, ya un partido con varios periodos en el poder, había un cansancio en la población y un cansancio en las bases internas, y mucha gente quería también, tiene condiciones y quiere acceder al poder. El que Danilo Medina ganara las elecciones, ganara la candidatura primero y luego las elecciones, demostró que otros PLDistas pueden. Uno. Dos, demostró que se puede reciclar el PLD en el mismo PLD. Esto es importante, esto que estoy diciendo. Recuérdate que partidos como el PRI se reciclaban porque siempre llevaban caras nuevas. No solamente caras nuevas, sino que cuando le entregaban la candidatura, le entregaban la dirección del partido y de una vez remozaban todo. Yo creo que con Danilo Medina, el descontento que ya tenía el PLD se recicló en el mismo PLD a través de Danilo Medina. Y hubo un remozamiento. Ese método lo usó el PRD en los 80, ¿eh? Sí, también. Los que no estaban de acuerdo con Humán se iban con Salvador, los que no estaban de acuerdo con Salvador se iban con Magluta. De alguna manera. Entonces, de alguna manera, la llegada de Danilo Medina ha reciclado el PLD. Y más de ahí, yo creo que con Danilo se ha dado un fenómeno. Y es que la confiabilidad que él logró en los primeros 3 años ayudó hasta toda la clase política, porque también el descontento era extensiva al resto de la clase política. Tú ves las encuestas de Latinobarómetro y otras encuestas de la crisis que había en términos democráticos y de la desconfianza de la gente en el sistema y los partidos y todo esto. Pero la confianza de Danilo, que llegó a un 90%, ayudó de alguna manera, por diferentes formas, al resto de la clase política, que es rescatar un poco la confianza, tanto en el sistema de partido y en los liderazgos. Y Danilo con eso le hizo un bien a toda la clase política. Por supuesto que al PLD mucho más. El PLD, que había sacado una cantidad de votos, subió a mucho más de 50, luego con Danilo Medina. Ok. Mira, Gedeón, vamos al primer bloque. Pero te vamos a dejar sobre la mesa el planteamiento esencial. Tú reconoces el nivel de extensión en la dirección del Estado del PLD y mucha gente se pregunta que podría votar por Danilo si la reelección de Danilo es la reelección de los mismos rostros que en los últimos 10, 12 o 14 años he estado frente a las tareas fundamentales de Estado. Muy bien. Pausamos, dejamos ese tema sobre la mesa de Gedeón Santos y volvemos con estas ideas encontradas. Volvemos con Gedeón Santos. Gedeón, te dejé sobre la mesa el tema de que los procesos de reelección también implican reelegir a los mismos. ¿Cómo ustedes pueden lidiar frente al electorado? Pues mira, yo siempre he dicho una frase que creo en ella. Recuerdo en el 2012 cuando ganamos, había, tanto en las encuestas como al interno del partido, una gran presión para que sacáramos a los viejos cuadros del partido que estaban en el gobierno. Y yo recuerdo que en ese momento fue que hablaba de la frase: en política y en el Estado lo que importan son las políticas, no los políticos. Cuando las políticas son buenas,
y están en consonancia con la sociedad. Son el resultado del sentir, de lo que la gente desea, etcétera. A veces quien la lleva a cabo no tiene mucha importancia. Está bien que quien la lleve a cabo no deja de tenerla, pero de nada nos sirve tener ahí importantes figuras nuevas, caras nuevas y todo esto, si no entienden las políticas o no hay cambio de políticas. ¿Cuál ha sido el éxito de Danilo? El cambio de políticas. E hizo que estas caras viejas cambiaran las políticas. Y de alguna manera ese cambio hacía que la gente no pensara mucho quién las lleva a cabo. Piensa en el presidente, que es la cara principal, pero a la larga se están llevando las políticas y aunque pusimos caras nuevas, dejamos parte del gabinete del PLD de toda la vida, pero la clave del éxito de nosotros, de Danilo Medina especialmente, ha sido el cambio de políticas. Por lo tanto, a mí no me preocupa. Nosotros, como te dije, en el gobierno que viene, nosotros venimos por 3 grandes cosas, que son cambios de políticas. Número 1, consolidar lo ganado por el pueblo dominicano en estos 30 años de gobierno que hemos tenido, de avances institucionales, económicos, y mucho más en estos 4 años que hemos tenido realmente ganancias importantes en el área de educación, acceso al crédito, etcétera. En segundo lugar, nosotros vamos a concluir lo que hemos prometido. Estos 4 años hicimos promesas, le hemos cumplido casi todas, pero siempre hay algunas que tú quisieras como terminarlas, porque no pudiste terminarlas. Y número 3, el presidente va por lo soñado, por él, por el partido y por una parte de las generaciones nuestras, que han soñado cosas en este país, cambios institucionales, procesos que no se han dado. Por ejemplo, eliminar la pobreza extrema. Yo creo que ya en el siglo XXI todavía tener 12, 13% de pobreza extrema, eso es un... Yo creo que tenemos que ponernos como meta, como sociedad, eliminar la pobreza extrema. Claro, disminuir toda la pobreza, pero la extrema es una vergüenza. Para ponerte un ejemplo. Entonces, ¿qué resulta? Cuando te hablo de consolidar logros, me refiero a 2 cosas. Consolidarlo es institucionalizar esos logros que hemos tenido y cualificar esos logros. Yo te puedo poner un ejemplo. El caso de la educación. Nosotros, en este primer periodo de gobierno, aceptamos el reclamo popular del 4% del PIB y empezamos a hacer las transformaciones. Pero esas transformaciones lo que van a hacer en estos 4 años es a lograr eliminar lo que yo le llamo los 4 problemas tercermundistas de la educación, que son, número 1, la repitencia, número 2, la deserción escolar, número 3, la sobrepoblación escolar, 66 alumnos por aula, en promedio, porque habían aulas de 100, hasta más de 100. Y número 4, el bajo horario escolar, 2.6 horas de clases al día. Para mí esos 4 problemas, que son tercermundistas, de pobreza, había que eliminarlos. Y evidentemente el 4% en la primera etapa se ha creó la financiera para eso. Para poder eliminar estos 4 problemas, que eran los inmediatos, Guido. Tú no puedes empezar a cualificar cuando tú ni siquiera puedes tener 20 alumnos o 30 alumnos en una aula, sino que tienes 60 o 70, que nada más das menos de 3 horas de clases, los muchachos se están desertando o se queman o repiten. Bueno, está bien, en estos 4 años estamos eliminando estos 4 problemas que son claves, pero tenemos que ir por más. Y cuando yo hablo de cualificar la educación es porque nosotros tenemos que resolver 3 problemas del sistema educativo, que para mí son de carácter casi filosófico, pero muy prácticos. Número 1, la educación dominicana es memorista. Yo aprendí que el éxito de un sistema educativo es cuando enseña al niño a pensar y a resolver problemas. El problema de la educación memorista es que el niño no piensa. ¿Solo memoriza? Se embotella la clase. ¿Tú te acuerdas en la universidad? La botella. ¿Qué es una botella, fulano? Una botella. El que se embotella la clase no aprende. Pasa, pero no aprende. Número 2, la educación dominicana es autoritaria. Se basa en el maestro jefe. Bueno, de hecho, hasta el aula está diseñada para que todos los alumnos miren hacia un solo ente, que es el maestro, que es el líder de la clase. Eso era en el siglo XX, cuando la información la tenía el maestro. Tú tenías que copiar. Yo recuerdo que a mí me dolía la muñeca en la UAS, copiando para yo, de lo que el profesor decía, aprenderme la clase, porque a veces ni siquiera teníamos dinero para libros, porque éramos pobres como yo. Y entonces, cuando el sistema educativo se basa en un jefe,
al no ser democrática, el sistema en sí, el sistema educativo, se retrasa el proceso del desarrollo del niño. Claro, hoy el gran maestro es Google o Wikipedia. El niño tiene la información en la red. Un niño se mete sobre un tema y cuando viene a ver sabe más que el profesor. Claro. Tiene más información Claro. que el profesor. Y el tercer problema es que la educación dominicana no estimula ni la creatividad ni la experimentación. Mira, el siglo XXI es el siglo de la creatividad. Albert Einstein decía que la imaginación era más importante que el conocimiento. ¿Qué es lo que pasa con el sistema educativo nuestro? Que al ser autoritario, el niño creativo le ponen mala nota porque dicen que es, perdóneme la palabra que es popular, un jodón, es inquieto, es incontrolable, pero el niño lo que tiene es que tiene chispa, tiene ideas, se aprende la clase muy rápido, ya él quiere hacer otra cosa, y el sistema no está diseñado para estimular esta creatividad que en el siglo XXI se da más que en el pasado, porque ya al ser más libre, todo el sistema, desde la casa, la sociedad, el niño crece más libre. Al crecer más libre, esa libertad la lleva a la escuela. Y esa libertad es la que permite la creatividad. El siglo XXI es el siglo de la creatividad. Guido, todo eso fue diseñado. Ahí hay un creador que se ingenió cómo hacer esa copa de la forma que tiene, este traje, todo lo que tú ves, el carro en el que uno anda fue diseñado, el zapato, la camisa, todo. Es decir, la creatividad está en todo el proceso de desarrollo industrial capitalista. Y si nosotros queremos que nuestros hijos se inserten en ese proceso, tenemos que darle educación en libertad para la creatividad. Okay, y lo otro es la experimentación. O sea, si el niño no experimenta, no va a poder entender los procesos que le enseñan. Hay una frase que usan las madres dominicanas que yo siempre digo en las conferencias que doy sobre el tema educativo, que es muy ilustrativo. No invente. O sea, como que inventar es malo. Es cercenándole la creatividad. De alguna manera. No lo hace por mal, es un tema cultural, cercenándole la creatividad. Con eso te digo, nosotros tenemos que apostar ahora en el próximo gobierno a la consolidación de estos logros. ¿Qué implica, como te dije, institucionalizarlos, por un lado, ¿verdad? Y por el otro lado, cualificar todos estos logros que hemos tenido, no solamente en estos 4 años, sino lo que hemos tenido en otros gobiernos del PLD, incluso de otros partidos políticos. Si queremos sembrar una sociedad, bases para que nuestros nietos no se vayan de este país. Mira, Gedeón, tú colocas el tema de la educación, pero hay desafíos en el día a día del ciudadano ordinario. Salud, Sí. un tema dramático, inseguridad, desigualdad. Sí. ¿Qué debe escucharte el que nos está viendo y está en la actualidad indeciso? ¿Por qué hay que votar por la reelección de Danilo respecto de esos temas? Bueno, mira, nosotros hemos enfocado estos temas porque son claves, son transversales. Tú tomas el tema de la desigualdad. Te va a ser transversal al tema de la violencia, te va a ser transversal al tema del empleo, todo, de los ingresos. Yo creo que, aunque nosotros hemos ido bajando un poquito la desigualdad en los últimos gobiernos del PLD, nos subió mucho la desigualdad en los últimos 25, 30 años. Hemos crecido mucho como sociedad en términos generales, pero la desigualdad nos subió. El índice de Gini, nuestro en los 80, era de 32. Llegó a 64. O sea, estamos hablando que se duplicó la desigualdad. Ahora estamos cerca de 50, 50, 51, 52, quizás 49, ¿no? El último dato que vi. Pero todavía es mucho. Nosotros tenemos que volver a tener un índice de Gini cercano a la media latinoamericana, que está por debajo de 40. Y yo creo que eso se logra haciendo lo que el presidente Danilo ha iniciado. Número 1, crear empleos. Mira, la mejor manera de tú enfrentar pobreza, olvídate, es creando empleo. Y ojalá que sean empleos de calidad, porque el empleo informal es una forma de empleo, está bien, te ayuda, te permite un ingreso. Pero de bajo ingreso y baja calidad. Claro, porque no te da acceso a seguridad social, no te da acceso a un sistema de pensiones, etcétera. O sea, por eso nosotros estamos apostando con crear empleos de calidad. Y te puedo decir que en estos 4 años se han creado los empleos que ha demandado la economía. Claro, tenemos una rémora
Tenemos Una acumulación de años donde la economía crecía y el empleo no crecía igual que la economía, y tenemos que alguna vez equilibrar. Pero lo importante es comenzar. La economía dominicana genera una demanda de empleos de entre 100 y 120 mil empleos al año. ¿Y qué hemos hecho? En estos 3 años hemos cumplido con la meta de los 400 mil empleos. La hemos superado y vamos a llegar a los 400, posiblemente 50 mil empleos. Y yo creo que eso es un primer paso, porque con esto nosotros disminuimos desigualdad, disminuimos inseguridad ciudadana. Pero si tú tomas el tema de la educación, es otro tema transversal también, al mismo tema de la seguridad ciudadana y el tema de la desigualdad. Es un tema transversal al desarrollo. ¿Tú estás consciente de cómo el tema de la inseguridad ha transformado el día a día del ciudadano de este país? Seguro. Mira, este es un tema que va a estar en la agenda de la América Latina, claro, por un tiempo largo. Es más, este tema ha sustituido el tema ideológico originario, sí, de las guerrillas, de todo esto. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, mira, yo sé que a una madre que le asaltan un hijo, o a una persona que lo asaltan en la calle, no hay forma de tú explicarle con datos estadísticos que ha bajado la inseguridad o que no ha bajado. ¿Qué es lo que ha pasado, Guido? Mira, la Organización Mundial de la Salud, que es la que lleva las estadísticas sobre inseguridad o seguridad ciudadana en el mundo, utiliza un mecanismo que es el asesinato o culposo, como ellos le llaman, el homicidio culposo, por cada 100.000 habitantes en un año. Usa esa forma porque ellos dicen que el homicidio no se puede ocultar. A veces otra forma de violencia, la gente no la reporta y por lo tanto no aparece en estadísticas. Pero ellos dicen al final el cadáver surge. Y por eso ellos usan mucho el tema de los asesinatos. A partir de este modelo, aquí se ha bajado los asesinatos. Cuando nosotros llegamos al poder en el 2012, teníamos 24.6 asesinatos. 15.6 por cada 100.000 habitantes. 24.6. No digo en la actualidad. En la actualidad no, andamos por 16, por ahí, 16 y pico, un poquito. Lo que quiere decir que ha bajado. Ahora, está bien, eso es a nivel de asesinatos, que es el que usa la Organización Mundial de la Salud. Ahora, es el parámetro. Es el parámetro universal, no solamente de América Latina, es el parámetro universal para medir la inseguridad. Eso quiere decir que desde ese punto de vista ha bajado. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Ha subido el asalto. El asalto no es un asesinato, es una forma de violencia dura, compleja, impactante, que es el que ha subido. Que traumatiza a la víctima. Un asalto se queda traumatizado, entonces ha subido el asalto. Y yo creo que el gobierno lo ha entendido y hay que tomar una serie de medidas. Yo pienso que esto tiene 4 componentes que hay que entrarle a la mesa, que no puede ser separado. Lo primero es que hay que invertir dinero en seguridad ciudadana. Y para eso hay que hacer un pacto. Aquí hay que hacer muchos pactos, Guido. Tú me hablabas fuera de cámara de varios pactos que tú crees que hay que hacer. Claro. Bueno, el primer pacto que tenemos que hacer es un pacto por la seguridad ciudadana. Claro. Es el tema de mayor perturbación. Uribe, cuando llegó al poder, eso fue lo que dijo. Le dijo, ¿ustedes quieren seguridad ciudadana? ¿Sabes cuántos asesinatos habían? 89 asesinatos por cada 100.000 habitantes en Colombia. ¿Tú sabes cuánto hay en Canadá? 1, para que la gente tenga una idea de comparación. 1 por cada 100.000 habitantes. Y ellos tenían 89. Eso es más que una guerra civil. En los Países Bajos hay menos de un asesinato por cada 100.000 habitantes. Entonces, ellos tenían casi 90. Y él le dijo, ¿ustedes quieren que bajemos esto? Bueno, yo necesito que me den un 2% del PIB adicional aproximadamente. Hagan una comisión que vigile ese presupuesto. Y yo les garantizo que con este plan que les estoy planteando, nosotros vamos a bajar la inseguridad. La bajaron a 42 en 4 años. Y ciudades que son en el registro público tan perturbadoras como Bogotá, usted anda por la calle tranquilo sin problema. Seguro, la bajaron a 42. Y ciudades como Bogotá la bajaron mucho más, la bajaron a 20. Entonces, lo que te quiero decir es que nosotros tenemos que abocarnos como sociedad, porque eso no es solamente una responsabilidad del gobierno. Porque hasta ahora, ¿qué es lo que hemos hecho, Guido? No solamente con el tema de la seguridad, que ojalá que no lo hagamos, sino con todos los temas importantes de Estado y sociales, que hemos privatizado lo que tiene que ser administrado públicamente. Cuando las cosas pasan de lo personal y de lo privado, tiene que entrar el Estado. Yo no puedo recoger la basura, yo la recojo, ¿verdad? Y la echo en la cosa, pero en tu casa, ahí la guardo ahí, pero yo no puedo llevarla todos los días al vertedero. Alguien tiene que hacerlo. El agua yo no puedo hacerme mi propio. ¿Y qué hicimos nosotros como sociedad a partir de los 70, de los 60, cuando empezó la crisis? Cuando empezó la crisis del agua empezamos a hacer cisternas, en vez de decirle al gobierno, resuelve el problema del agua colectivamente, como lo hacen toda sociedad. La tendencia a particularizar. Es a individualizar lo que debe ser colectivo. Hicimos cisternas y compramos tinacos.
Cuando vino el problema de la electricidad, compramos plantas e inversores. Cuando vino el problema de la salud, hicimos clínicas privadas y llenamos los barrios de cliniquitas privadas, malísimas, a veces peores que los hospitales públicos. Cuando vino el problema de la educación, empezamos a hacer colegios. ¿Tú te acuerdas que sembramos de colegios malísimos en esos barrios? Porque los padres van a poner un colegio privado. Resultado, yo pongo siempre en materia de seguridad ciudadana el tema de Guatemala. Guatemala llegó a tener, tenían unos 42 asesinatos por cada 100.000 habitantes en un año. Privatizaron la seguridad. En Guatemala hoy hay 106 policías privados, y 106.000 policías privados y 28.000 policías públicos. Oye, eso, ¿Y eso no se ha traducido en una mayor seguridad para los ciudadanos? No, tienen casi 62 asesinatos por cada 100.000 habitantes. O sea, privatizar no conduce a nada. Entonces nosotros, si no le entramos a este problema como sociedad, por supuesto el gobierno tiene que protagonizar, ser la cabeza de un pacto en el que primero la sociedad entienda que esto necesita financiamiento y que hay que buscar ese dinero. Porque aquí queremos 4% para educación, 4% para la UAS, 5% para todo, pero tenemos 14.6% de presión tributaria. Hay que pagar deuda externa, hay que pagar el déficit cuasi fiscal, el endeudamiento. Hay que pagar el endeudamiento, pero también, bueno, tenemos muchos problemas. Aquí tenemos que sentarnos como sociedad a hacer varios pactos, y dentro de esos pactos está cómo conseguir el dinero para financiar estos temas. El tema de la seguridad requiere de un 2% del PIB aproximadamente para tú poder enfrentarlo de manera, pagarle bien a los policías, hacer un sistema judicial con jueces bien pagados, y hacer reformas institucionales serias que en el sistema que permitan que se judicialicen los casos cada vez más, que la gente tenga conciencia y confianza tanto en la policía como en la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto requiere de un pacto. Y yo creo que una de las razones que yo mencioné al principio, que me llevaron a mí a apoyar la reelección tempranamente, es que yo creo que la persona indicada, correcta, para gobernar este país en este momento, es Danilo Medina, porque él tiene el capital político, la autoridad, y creo que va a salir con la legitimidad total de este proceso para él encabezar estos pactos que requiere la sociedad. Para encabezar pactos se requiere de mucha credibilidad, porque la gente no cree a veces en los políticos. Dice, si le damos eso se lo van a robar, o eso lo van a usar de uso politiquero, que yo cuánto. Yo creo que la gente sabe que si a Danilo le dan un 2% para que él se inicie un proceso de reforma del tema de la seguridad, la gente sabe que así se va a aplicar. Y yo creo que él saldrá con la legitimidad, además del capital político que tiene y de la autoridad, para hacer estos pactos y los cambios que el país requiere. Ok, Edón, vamos al próximo bloque, que debe ser el final. Te garantizo que te voy a poner sobre la mesa temas tan importantes como el tema del combate a la corrupción, Odebrecht y otros temas que también están pendientes en la agenda del debate público en la actual coyuntura. Pausamos y cuando regresemos volvemos con estas ideas encontradas. Edón, la oposición legítimamente le ha tocado temas como Odebrecht, Joao Santana, el tema de la corrupción. ¿Qué ustedes pueden decir sobre eso? Bueno, mira, una de las cosas que hizo de Danilo Medina el líder que es hoy y lograr la popularidad y el posicionamiento que logró fue la credibilidad. Y de eso no se logra si la gente creyera que Danilo, que encabeza el gobierno, es un hombre que dispendia los recursos públicos. De alguna manera el capital político que hoy tiene Danilo Medina es porque le demostró a la sociedad que él era diferente administrando los recursos. Claro, además de su humildad, de que aceptó la agenda de la sociedad y no le quiso imponer ninguna agenda, está el tema de que la gente ve cómo él hace el esfuerzo por distribuir lo poco que tiene. Yo creo que la oposición evidentemente tiene que buscar cualquier cosa y agarrarse de lo que sea. De hecho, ha llegado tan lejos en algunos casos la oposición que yo he sentido que ha desarrollado lo que yo le llamo una mala conciencia. Mala conciencia es cuando tú llegas al extremo de querer desear que fracasen políticas buenas para que te beneficien electoralmente, aunque con ello tú le hagas daño al país. Es decir, qué bueno que fracasen, sí, pero ese fracaso indica que mucha gente va a dañarse y se va a quedar sin cosas. Para mí eso es una mala conciencia. Yo siento esa mala conciencia en la oposición. De todas maneras te puedo decir que si un gobierno ha tomado iniciativas desde que llegó
en favor de la transparencia y de la institucionalidad es el gobierno nuestro. Ahora, los temas institucionales aquí vienen desde Colón y no se van a quitar en 4 años. Lo que sí vamos es avanzando en ellos, porque desde que llegamos lo primero que nosotros hicimos fue transparentizar los sorteos de obras del Estado, permitir que entraran las MIPYMES y los demás empresas al sistema de contrataciones públicas. Hicimos el sistema de veedurías en las instituciones del Estado. La gente ve todo eso y dice, bueno, están tomando medidas que, bueno, la corrupción no se va a eliminar así, no se elimina. Tú estás viendo ahora mismo corrupción en la Iglesia Católica, en el Vaticano, en el Banco del Vaticano. Es decir, todas las instituciones ahora mismo en el mundo están pasando por problemas institucionales. Donde interviene la condición humana. Donde interviene la condición humana, evidentemente. Lo que sí la gente ha visto, y por eso Danilo tiene 62 hoy, ese 62% ha visto que a pesar de que tenemos dificultades, que heredamos dificultades históricas, Danilo tiene la voluntad de hierro para enfrentarla. El tema institucional se ha comenzado a enfrentar en el gobierno de Danilo Medina con muchas medidas, muchas, yo te dije 2 o 3, pero yo te puedo decir muchas más. Y que en el próximo gobierno nosotros lo que vamos es a tomar este tema como uno de los pilares del gobierno de Danilo Medina. Ok, Gedeón, cuando un tema internacional como el de Odebrecht, que la prensa lo conoce, lo asocian al asesor fundamental de la campaña de ustedes, ¿cómo ustedes se sienten? Evidentemente nos sentimos mal porque hemos perdido a yo le llamo un genio, no lo digo yo leí un artículo del New York Times una vez y me llamó mucho la atención el título que le puso, que decía el hacedor de presidentes. Y ellos mismos lo llamaban un genio de la publicidad política y de la asesoría política. Joao, lo que ha pasado con Joao, Guido, es que Joao fue el asesor de las izquierdas en América Latina. Cuando las izquierdas salen del pensamiento radical y deciden ganar elecciones en las urnas, no tenían experiencias electorales, en cambio las derechas sí. El primer asesor de calidad que consiguen las izquierdas es Joao, y Joao gana cantidad de elecciones en toda América Latina a la derecha. Sí. Incluso procesos que debían perder las izquierdas, Joao los encontraba a veces con 10 puntos abajo y ganaban. Evidentemente que la derecha, que quiere volver al poder legítimamente en la democracia, necesita quitarse esa piedrecita del camino que Joao. Y por supuesto en el caso brasileño también no quiere que vuelva Lula y quiere sacar al PT del poder. Legítimamente ellos tienen el derecho de volver, pero a veces hay formas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El tema de Joao es un tema de carácter local brasileño, por el tema interno de las elecciones y de la derecha y la izquierda, pero es un tema también continental, en el que Joao ha jugado un papel, y el mismo Lula. Lula en un momento dado fue el líder, junto con Chávez, de un movimiento latinoamericano que paró el ALCA, para ponerte un ejemplo, y eso no se lo perdonan. Pero además Brasil, desde el punto de vista internacional, está jugando un papel con los BRIC, que asusta a la hegemonía global. Están planteando el Banco BRIC, para que tú tengas una idea, que va a iniciar con 100.000 millones de dólares. ¿Qué tú crees que va a pasar cuando ese banco salga? Que va a competir con el BID y con el Banco Mundial. Que va a competir con todo el mundo. Y entonces, ese mecanismo de dominio que era el BID, el Banco Mundial, ahora va a tener una alternativa en un banco que no va a ser dominado por la hegemonía global. Va a competir. Entonces, si yo saco a Putin y saco al PT, se cae el Banco BRIC, o iniciativas como esa que puedan tener los BRIC. Entonces, aquí hay un tema de carácter global, de geopolítica, en el que está bailando Joao y está bailando el PT. Evidentemente que para nosotros fue nos han quitado, oye, a un genio de la publicidad y de la asesoría política. Pero nosotros sabemos que eso es un tema que trasciende el tema puramente de corrupción o el tema de transparencia dentro de Brasil. Es un tema mucho más amplio de ahí. Ok. Gedeón, estamos en la parte final y la gente me podría acusar de irresponsable y complaciente si no te hago 2 preguntas que son cruciales. ¿Ustedes sienten ventajas por la debilidad de la oposición o porque tienen la mejor oferta? Tenemos la mejor oferta, sin duda. Te lo dice alguien que cuando a lo interno de su partido ha tenido que confrontar situaciones, confrontar otros candidatos, lo ha hecho, tú lo sabes, y lo sabe la sociedad. Yo no tengo dudas de que tenemos la mejor oferta.
Hay debilidades en la oposición, evidentemente, y eso para nosotros es bueno, pero eso no es suficiente, Guido. Eso no es suficiente si tuviéramos un candidato que no tuviera sembrado en el corazón del pueblo. Para mí, de lo que se trata este proceso electoral, es que tenemos a un candidato que es Danilo Medina, sembrado en el corazón del pueblo. La gente está enamorada de Danilo, por su humildad, por su cercanía a la gente, por su forma de plantear las cosas, por su forma de administrar el Estado. Y más que eso, yo creo que tenemos un Danilo, un estadista, que ha sorprendido en la forma de él manejar el Estado dominicano. Para mí lo ha hecho con maestría. Lo ha hecho con maestría porque la forma en que él encontró la economía dominicana con casi 8% de déficit fiscal, la mayoría de los presidentes que encontraron eso en América Latina terminaran con menos de 40 en las encuestas. Y Danilo manejó esta economía en una situación difícil, con una economía mundial que apenas estaba iniciando el proceso de salida, y lo que hizo fue crecimiento económico, estabilidad de la economía. Ha continuado la modernización que el presidente Leonel Fernández inició en los gobiernos del PLD. El presidente Danilo Medina ha logrado lo mejor de todo: crecimiento y justicia social. Esa es una magia en América Latina. Crecimiento con justicia social y sin petróleo, Guido. Porque la mayoría de las izquierdas que hicieron justicia social lo hicieron con petróleo. Claro, ahora, como te oí decir un día aquí, ese también es su problema, porque el petróleo bajó y ahora no tienen con qué pagar los gastos de la justicia social. Pero nosotros hemos logrado una estabilidad económica envidiable y un crecimiento, haciendo justicia social, disminuyendo pobreza y sin petróleo. Para eso hay que tener magia, que yo le llamo arte en la política. Juan Bosch nos decía a nosotros que la política era ciencia y arte. El tema está cuándo deja de ser ciencia para ser arte. Y para mí es arte cuando la ciencia no te puede explicar el fenómeno político-social. ¿Y cómo tú explicas que un hombre que encuentra una economía en crisis, lleno de facturas, como dijo él cuando llegó al poder? El chiste gallego. El chiste, exactamente. Y logra un posicionamiento tan alto por encima de todos los presidentes de América Latina y logra disminuir ese déficit, enfrentar los problemas de esa manera que lo enfrentó. Para mí, ahí hay arte en la política. Y por eso yo digo que tenemos al líder correcto en este momento para dirigir los destinos de la nación, porque para hacer las reformas, los cambios, consolidar las cosas, cualificar la sociedad y cualificar el Estado, ese es el líder correcto. Yo no tengo ninguna duda. Y no tiene que ver con que es el líder al que yo sigo y al que admiro. No, no. Yo creo que son datos objetivos de la realidad que me dicen que por eso es que la sociedad dominicana va a votar por él y la victoria va a ser contundente. Y yo espero que la sociedad nos dé una victoria contundente, porque necesitamos la legitimidad de la contundencia, para que luego no se cuestione que ganamos porque era desigual el proceso, porque nosotros teníamos anuncios y lo que fuera. No, vamos a ganar porque la gente está enamorada de Danilo Medina, porque cree en su propuesta de gobierno y en su forma y en su estilo de gobernar el país. Queremos dar las gracias a Gedeón Santos, que todo el mundo sabe que tenemos una relación de amistad, y convidarlos a ustedes para que nos sigan a partir del próximo lunes, porque en un acto de reiteración de nuestra vocación y respeto por la Semana Santa, hemos entendido que tanto el programa de mañana como el del viernes vamos a dedicar a temas que son propios de la coyuntura de Semana Santa. Así que gracias a Gedeón. Muchas gracias a ti. Feliz Semana Santa a todos y nos vemos el lunes en esta Ciudad San Nicolás.